Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta hermosa clase que vamos a dar sobre biohacking y biodecodificación. Tengo la cámara acá y tengo a ustedes, los tengo que mirar para el otro lado. Pero bueno, acá los veo, están Vicky está conectada ahí, la veo a Rocío, Rita. Hola Rita, ¿cómo estás? La veo a Claudia. Bueno, está Mariana, Glenda, Mario, Gise, vale, Pedro. Bueno, Anto, hay muchos que ya me conocen de antes, Mara, no me quiero olvidar de saludar a ninguno, Nati, Laura, algunos no me conocen. Bueno, un gusto verlos después de tanto tiempo. Y bueno, con algo renovado, ¿no es cierto? Con otra impronta, otra idea, agregar cosas nuevas, ¿no es cierto? Que con el paso del tiempo, desde el último tiempo que les he estado dando clases, las últimas clases de los jueves que hemos hecho, ha cambiado, ha pasado el tiempo y le he ido incorporando cuestiones de las que quiero hablarle hoy y los quiero invitar a adentrarnos un poco más allá de la biodecodificación, si bien vamos a hablar de biodecodificación hoy porque quizás hay muchas personas que no estén al tanto como muchos que ya hicieron la formación conmigo, pero vamos a hablar algo interesante que se suma, de lo cual no hemos hablado, que es el biohacking. Es la suma del biohacking con la biodecodificación, ¿sí? Bueno, como para adentrarnos ya en tema, porque tengo mucha información para darles, vamos a comenzar acá a mostrar las filminas que tengo que me van a servir de guía. Y bueno, y esto es lo que tengo para hoy para mostrarles y comenzar a hablar. Biohacking y biodecodificación. Vamos a empezar como a explicar, porque por ahí me preguntaron, Marcos, ¿qué es el biohacking? Porque no se conoce mucho, recién ahora hay algunas ideas de lo que es el biohacking. Y bueno, biodecodificación, si bien muchas personas lo conocen, pero hay muchas personas que no saben o no lo tienen tan claro. Entonces, hoy lo que traigo es una idea como para darle un pantallazo general de cada cosa. Entonces, si seguimos a la filmina siguiente, vamos a ver que lo que trato de explicarles es que la biodecodificación y el biohacking, lo que vamos a hacer es la unión de las dos herramientas, porque las dos herramientas estas del biohacking y de la biodecodificación en sí usadas tienen una capacidad asombrosa, digamos. O sea, los que ya conocemos la biodecodificación como tal, ya sabemos la capacidad que tenemos a través de poder entender las emociones y de interpretar las emociones hasta dónde podemos llegar. Pero con la unión de las dos herramientas estas, que son poderosas, como les digo, y ya voy a explicar por qué digo que son poderosas, o sea, de dónde nace el poder del biohacking y la biodecodificación, porque lo que interesa acá es poder resetear el sistema, nuestro sistema. ¿Qué sistema? Biológico, físico, mental. ¿Por qué hablo del sistema como biológico, físico, mental? Porque nosotros cuando hablamos de biodecodificación hablamos netamente del plano mental, psicológico y de la parte emocional. Pero yo sentía como que faltaba una pata de la mesa y la pata de la mesa era justamente la otra parte, la parte del ejercicio, la parte física y la parte, bueno, vamos a ver lo que conforma el biohacking y está también la parte de la reancestralización. Para empezar vamos a dar una definición en la filmina siguiente sobre lo que es en sí la biodecodificación para el que no tenga una idea particular de lo que es la biodecodificación en sí. Esta es una definición hecha por mí, ¿no es cierto? Basada en los años que tengo dando bio. Y es una metodología basada en diferentes herramientas que permite poder descifrar, decodificar y recodificar patrones inconscientes en nuestra mente que rigen nuestra vida diaria. ¿Sí? Qué importante que es esto de los patrones inconscientes que rigen nuestra vida diaria. Hay una frase que yo hablé 1000 veces, los que ya han tomado video conmigo saben, que la dice Carl Gustav Jung, que, a ver, dice esto la frase, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente manejará tu vida y tú lo llamarás destino. Esa es una frase de Jung específica, que es esto, ¿no? El poder de
encontrar los patrones inconscientes y recodificarlos, darle otro sentido. Hablamos mucho en la biodecodificación de reinterpretar, de darle otra visión. Como dice Tony Robbins, hay que contarse una historia diferente, contarnos una historia diferente. Esa es la base de la bio. Después se los voy a resumir más para que quede más claro qué es la bio. Y el biohacking, ¿qué es el biohacking? Ahí está, es el punto de hoy que muchos por ahí no lo logran, no lo entienden o no saben, porque yo siempre vengo hablando de biodecodificación, y el biohacking como que es algo novedoso, algo nuevo, ¿no es cierto? Bueno, el biohacking, fíjense, y ya vamos a entrar en características individuales, ¿no? Insisto, para poder hablar de biodecodificación y biohacking, pero vamos a lo primario, ¿no? Como para que tengamos una idea bien pormenorizada, pero al principio general para entenderlo. Metodología basada en diferentes herramientas que permiten poder reconectarnos con nuestro ambiente ancestral, recuerden esa palabra, ancestral, y despertar todo el poder guardado de nuestra biología. Yo dije que iba a hablar de epigenética, lo tengo más adelante, vamos a hablar de epigenética, pero ¿qué es en sí despertar el poder guardado de nuestra biología? Bueno, eso es activar genes que están guardados, que están obsoletos, que disponemos de esa herramienta poderosísima que nos permite el biohacking al despertar genes mediante el estudio de la epigenética, que ya les voy a explicar cómo se relaciona el biohacking con la biodecodificación y qué tiene que ver la epigenética de Bruce Lipton, pero hay una reconexión con nuestro ambiente ancestral, es decir, vieron que yo les decía, el ambiente de hoy está modificado, es un ambiente netamente artificial, ¿sí? Las luces son artificiales, los ciclos circadianos, bueno, de eso vamos a hablar y de algunas otras cosas más. No me quiero extender tanto porque tengo bastante información para darles y no tenemos tanto tiempo, pero bueno, si yo tengo que hacer un resumen de qué busco con cada cosa, como para que quede claro, es con la biodecodificación, paz mental. ¿Desde dónde? Desde la coherencia emocional, ¿sí? Equilibrio entre lo que siento, pienso y hago. Primera clase de bio, hablamos de la coherencia emocional y el equilibrio entre el pensar, el sentir y el hacer, ¿sí? Eso es básico. Bueno, siempre en una sesión de biodecodificación se busca que la persona, posterior a la sesión, logre más tranquilidad y más paz mental. Ahora bien, el biohacking lo que busca puntualmente es optimizar el potencial de nuestra biología. Es decir, nuestra biología, para que tengamos una idea en orden de magnitud, vamos a decir que nuestras capacidades biológicas, tanto hombres como mujeres, por ejemplo el hombre en cuanto a capacidad biológica de fuerza, de testosterona y demás, están por debajo del 50% de la capacidad que disponemos, ¿sí? O sea, a ese nivel no hemos alejado de nuestros ancestros o de la capacidad biológica de nuestro sistema biológico, entendiendo como sistema biológico el cuerpo, ¿sí? Como un sistema biológico bastante complejo. Entonces es la suma de las dos cosas, porque siempre yo dije, sin paz mental no tenemos nada, pero también si no tenemos el avatar trabajado y elaborado, tampoco tenemos nada. Es decir, el avatar nos lleva y la paz mental es la que nos permite, digamos, vivir una vida con coherencia y con tranquilidad, con cierto equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, continuamos con esto, con la optimización del potencial de nuestra biología, ¿no es cierto? Pasamos a la filmina siguiente. Bien. Me parece que hay gente que quiere entrar, pero bueno, ahí seguramente ya le van a dar admisión. Biodecodificación en sí. ¿Qué tenemos para hablar en sí de biodecodificación o qué es lo que tome como, a ver, pantallazo general, ¿sí? PNL, neurociencia, física cuántica, medicina germánica, resonancias familiares y gestión emocional. Cada tema de estos que yo les estoy mostrando ahí, bueno, es prácticamente un capítulo entero de biodecodificación. Estamos hablando de 5 o 6 horas de clase básica para cada tema de esos, ¿sí? Mínimo.
O sea que si yo me pongo a desarrollar cada tema de estos, y podemos tener unas 5 o 6 horas cómodo de clase para adelante. Entonces yo simplemente los voy a como mencionar a manera general para tener un pantallazo de qué es esto. Porque, insisto, se me conoce como terapeuta en biodecodificación, pero no se me conoce, o algunas personas no conocen la biodecodificación o no están tan familiarizadas. Bueno, PNL, programación neurolingüística. Voy a ir un poco rápido, perdónenme, ¿no? Pero por una cuestión de tiempo también. Programación neurolingüística. La capacidad que tenemos de programar nosotros mismos nuestra mente a través del lenguaje. John Grinder, Richard Blander, Milton Erickson forman lo que es la programación neurolingüística y todo lo que nos sirve la programación neurolingüística para trabajar en biodecodificación y recablear la mente, recablear el sistema operativo, todos los ejercicios. A grosso modo, ejercicios de colapso de anclas, hipnosis, usamos la hipnosis ericksoniana, tenemos ejercicios para trabajar el duelo, afirmaciones, bueno, una cantidad de herramientas basadas en la PNL enormes, que si sigo hablando podemos entrar mucho más en detalle, pero no es este el caso, digamos. Neurociencia, bueno, siempre, a ver, la neurociencia es interesante darle un pantallazo en general, así como para tener una idea, que la neurociencia sirve mucho para el occidente, porque, a ver, lo que explica la neurociencia es un poco lo que se conoce, digamos, en la parte oriental o la filosofía oriental, cuando vemos el budismo y demás cuestiones, que bueno, se buscó la neurociencia para que, digamos, el occidente tenga una definición mental de lo que sucede básicamente en la mente. La neurociencia nos muestra a través de la ciencia cómo influyen las emociones o las cuestiones externas en nosotros, cómo funciona, cómo influye. Entonces a veces uno dice la emoción genera tal conflicto. Bueno, ¿y cómo lo ve la neurociencia? De hecho, que hay una rama de la neurociencia o de la medicina que se llama psicoinmunoendocrinología, que es la biodecodificación, pero desde un punto de vista netamente médico-clínico. La neurociencia o la biodecodificación se habla muchísimo en la neurociencia porque justamente permite mostrar cuestiones de manera más empírica, más científica, ¿sí? Que es re importante. Bueno, la física cuántica sirve muchísimo para entender este concepto de entrelazamiento cuántico. Hablamos también de patrones de lo que es la física cuántica en sí, las partículas subatómicas, pero en realidad el centro de la física cuántica es el observador, es decir, la capacidad que tenemos nosotros como observadores de modificar la percepción y por ende lo que sucede. Hablamos del experimento de la doble rendija, la encrucijada de la caja con el gato de Schrödinger. Bueno, tenemos muchos experimentos de física cuántica que nos permiten entender, por ejemplo, me adelanto, pero las resonancias familiares, que es lo que yo hablo hoy cuando hablamos de transgeneracional, están ligadas directamente con lo que es el campo cuántico. El inconsciente colectivo está ligado con la física cuántica, el entrelazamiento cuántico, es decir, todo esto que hace a la capacidad como observadores, como bien digo, de modificar o de cambiar la percepción que tengo ante el entorno. Vamos a hablar mucho del entorno. Y bueno, después la medicina germánica, para los que no saben o no han escuchado, es la medicina del doctor Rick Hammer, que por allá por el año 70 y pico, ¿no es cierto?, pudo dar 5 leyes de la medicina, las 5 leyes básicas de la medicina germánica, en donde en la primera trató podemos hablar acá un poco en privado, trató el cáncer o las enfermedades oncoequivalentes, y dentro de las leyes, las 5 leyes de la medicina germánica, estableció la más importante, que es la ley de Fierro o la ley de hierro del cáncer, que él decía que todo cáncer o enfermedad oncoequivalente se origina por un DHS, lo que se llama foco de Hammer, y que todo shock traumático, vivido en soledad, inesperado, prolongado en el tiempo y no verbalizado, da como punto final un DHS que va a generar o un cáncer o una enfermedad oncoequivalente.
Estamos hablando que el doctor Rick Hammer tiene más de 20.000 casos con fotografías de tomografías computadas donde se ve el DHS y cómo el DHS afecta específicamente la parte del cerebro donde se va a ver reflejada la enfermedad o el cáncer u oncoequivalente, ¿sí? Muy superficial lo que estoy diciendo de medicina germánica, ¿no? Apenitas, porque después tenemos las capas embrionarias, la relación de los conflictos biológicos con la capa embrionaria. ¿Se acuerdan del el ectodermo, mesodermo, antiguo, mesodermo, nuevo, endodermo? ¿Qué relación tiene cada capa embrionaria con en dónde afecta? Bueno, hay alguien, no me acuerdo quién, que se unió a la clase y me dijo que tenía conflicto, me vino ahora, de fibromialgia y quería saber si desde la biodecodificación lo podíamos abordar a la fibromialgia. Yo lo que le expliqué que la fibromialgia, por ejemplo, es una desvalorización central en el diccionario de bio, figura como una desvalorización central de la persona ante todo. Eso es lo que desarrolla en sí la fibromialgia o qué es lo que genera la fibromialgia, como para tener una idea de los tipos de enfermedades que se pueden encontrar mediante justamente el empleo de las emociones y la medicina germánica. Las resonancias familiares habla de un poco la relación con la familia y con nuestro árbol, con nuestro clan, digamos, ¿no es cierto? Nuestro clan es lo que constituye nuestra raíz, lo que constituye nuestro legado inconsciente y nuestro futuro, ¿sí? Por eso las resonancias familiares son muy importantes de abordarlas, muy interesantes, y se le dedica un capítulo en la biodecodificación. También se conoce como transgeneracional, ¿no es cierto? Antes yo trabajaba más el transgeneracional de una forma más pormenorizada, con fechas, buscando dobles, yacientes y demás, que muchos lo deben haber hecho, ¿no es cierto? Y deben estar con el árbol ahí, que siempre aparece algo nuevo, ¿no es cierto? Me acuerdo que siempre querían mandarse cuando aparece el árbol y empiezan a aparecer estas resonancias, los revuelos que se generan, que son súper divertidos. Pero bueno, por ahí también se peca de irse mucho al árbol y empezar a buscar cuestiones, ¿no es cierto?, que no necesariamente están en el árbol. Es decir, hay vamos a decir, hay temas para buscarlos en el árbol y otros que no, digamos. Recordemos siempre que la pregunta primaria para saber si entro al árbol o no es desde cuándo tenés el conflicto, ¿sí? Si es desde siempre o desde que nací, me está dando un espacio a mí para decir, bueno, esto puede venir del transgeneracional o del proyecto sentido. Pero bueno, otro tema es ese, ¿no? Pero digo, las resonancias familiares son muy importantes. ¿Por qué? Porque es la base nuestra, es la base como familia que tenemos, son las relaciones interpersonales y sobre todo la familia como tales. No nacemos por casualidad en el espacio del árbol genealógico que nacimos. No, todo tiene una sincronicidad y lo sabemos por cuántica, el principio de sincronicidad, ¿no es cierto?, del que habló en su momento Young, y que hoy se verifica mediante la física cuántica. Y finalmente, gestión emocional. Esto, insisto, ¿no? Insisto, es un resumen muy superficial de biodecodificación, porque tenemos prácticamente 1 horita y cuarto para dar la clase, porque quiero escucharlos después. Vamos a dar un espacio para que me hagan preguntas, podemos intercomunicarnos un rato, que está bueno esto de poder tener un feedback. Ya les voy a explicar qué es lo que quiero hacer con eso, cómo les quiero plantear el feedback en todas las clases que voy a empezar a dar ahora. Porque la idea es presentar esta parte teórica, que hoy es, perdónenme por hacerlo quizás rápido o por encima, pero es porque me interesa dar un abanico general de todos los conceptos, como para que ustedes sepan, bueno, a ver, vamos a empezar a dar la clase de los jueves. ¿De qué va a hablar Marcos en la clase de los jueves? ¿Sí? ¿De qué va a hablar Marcos en la clase de los jueves? Bueno, de esto en primera instancia, ¿sí? Esto en primera instancia. ¿Qué seguimos? Aparte de esto, es una partecita de lo que es la biodecodificación, ¿no? Tenemos muchos temas más. Las emociones, como trabajamos antes, el perdón, la culpa, trabajar las inseguridades, trabajar con afirmaciones. Bueno, hay mucho laburo para hacer con la biodecodificación. Pero, ahora
tenemos más cosas para agregar. Es decir, Marcos, la biodecodificación me quedó corto. O yo digo, la biodecodificación me quedó corta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me di cuenta, yo particularmente, una historia un poco personal, pero me di cuenta que solo con entender las emociones o solo con tener, digamos, las emociones básicamente resueltas, pero si el resto del avatar biológico, que es el cuerpo, ¿no es cierto?, no está ordenado, siempre nos falta una pata de la mesa. ¿Bien? O sea, el equilibrio emocional fundamental para el equilibrio mental y la paz mental. Pero ¿y qué hacemos con el cuerpo? ¿Cómo lo trabajamos al cuerpo? Bueno, ¿cómo lo trabajamos? Pero no en el sentido de ir al gimnasio a entrenarnos como unos animales y tener que sacrificar y luchar. No, 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 no. A ver, el biohacking, como yo dije antes, son prácticas, ¿no es cierto?, que sirven para poder obtener el mayor potencial biológico de nuestro sistema. Tenemos que entender que nuestro sistema es un sistema netamente biológico. Como todo sistema tiene una forma para poder funcionar de manera óptima, ¿sí? Tiene una forma óptima, es decir, venimos sin manual de fábrica de cómo usar el avatar este. Bueno, el biohacking nos trae un poco más de claridad mental, ¿sí? De claridad sobre qué pasa. Bueno, yo puse primero el sol, ¿sí? ¿Por qué el sol? Porque el sol le podemos dedicar una clase incluso al sol, de tan importante que es el sol. ¿Por qué? A ver, hace 2 años que estoy practicando gran parte de esto del biohacking, me voy a detener un poco más, por eso incluso del color que tengo nunca hace 3 años atrás y él me iba a ver con este color de piel, sinceramente, porque empecé a dar la importancia que el sol merece. El sol, para que tengan una idea, me tomo un mate de paso, es fuente no solo de energía. A ver, esto es importante. A ver, acuérdense que estoy hablando, aparte de como biodecodificador y en este caso dando características del biohacking, recuerden que soy ingeniero agrónomo, ¿sí? Es decir, que un poco de proceso de fotosíntesis o de cómo funciona el sol en general, conozco sobre las plantas y demás, ¿no? La agronomía me permitió estudiar muchos conceptos finos, que son estos que vamos a ver ahora, usados en el ser humano. El sol por naturaleza, convengamos que para las plantas y los animales y para la vida en el mundo es básico. Y de repente nos hacen creer o nos hicieron creer que el sol puede llegar a ser algo malo, dañino, que nos provoca cáncer. Resulta raro pensar eso cuando un animal, una vaca, un perro, un gato, naturalmente busca el sol, ¿sí? En el sol hay electrones, no me voy a detener mucho, pero hay electrones, hay energía y también hay como alimento. Es decir, los electrones esos son energía. Energía que cuando la tomamos no solo nos genera una bioquímica diferente, sino que entre tantas cosas genera vitamina D, ¿sí? Vitamina D. Aparte de, bueno, función mitocondrial y detalles que hoy no vamos a entrar. Grounding, otra técnica fantástica de lo que es el biohacking en sí. El grounding, ¿qué es el grounding, Marcos? Yo hice un reel sobre grounding porque parece algo, hasta diría que por ahí explicar el grounding parecería algo pavo, por decirlo sonso, pero no. Porque cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo es un sistema biológico, en realidad si lo pudiéramos ver con una cámara infrarroja con toda nuestra energía, lo que veríamos es un toloide, ¿sí? Es como una manzana, un toloide es un toloide frecuencial de energía, ¿no es cierto?, que hace esta forma. Eso es lo que es en sí nuestro campo electromagnético. A ver, y el grounding puntualmente lo que hace es permitir que nuestro campo electromagnético circule sin ser discontinuo, por ejemplo. Cuando uno se saca los zapatos, las zapatillas y pone los pies en la tierra, puntualmente pone los pies en la tierra, ¿qué sucede? El campo electromagnético comienza a trabajar de mayor. Si uno incluso pone un tester en las piernas, ve que la descarga electromagnética y los electrones comienzan a moverse dentro del cuerpo. Además de eso, el grounding, puntualmente, lo más importante que genera es desinflamación.
porque gran parte de los electrones que yo tengo en el cuerpo, ¿no es cierto?, que están ahí generando que la energía no fluya, el grounding me permite que la energía justamente fluya, que la energía no se estanque. Por eso van a ver jugadores de fútbol, personas de alto rendimiento y demás, que después de hacer ejercicio caminan en el pasto descalzo o se quedan al pasto descalzo al sol. Bien. Vamos con otra cuestión aparte del grounding. Esto es superficial lo que acabo de decir, ¿no es cierto? No vamos a entrar muy en detalle en todo. Tenemos alimentación ancestral. Un tema radical, la alimentación. ¿Por qué, Marcos? Bueno, yo estudié la alimentación bastante tiempo, digamos. En el podcast último que hicimos con Mariana, con mi mujer, ella me pregunta en un momento cómo hice yo para bajar los 60 kilos de sobrepeso que llevé mucho tiempo. Bueno, la verdad que fue un sacrificio enorme bajar de peso y hoy en día mantener el peso es un tema. Es decir, hay que estar atento para poder uno mantenerse en forma, tener conciencia alimentaria. La alimentación ancestral, básicamente, como para no hacerla muy compleja, lo que nos invita es a volver a alimentos no procesados. Es decir, salir de los alimentos procesados tradicionales y poder recurrir a alimentos no procesados. Marcos, ¿qué es un alimento no procesado? Sencillo, que no pasó por la industria. ¿Qué puede ser un alimento procesado? Cualquier fruta, cualquier verdura, sea la que sea, fruta, verdura, cualquier carne, queso y huevo. Estamos hablando de alimentos básicos, ¿sí? ¿Qué pasa? Dentro de esos alimentos básicos, como es la fruta, la verdura, la carne, los huevos y el queso, se encuentra una densidad nutricional absoluta y eso nos da paso a los ayunos, que bueno, están debajo, ya voy a hablar de la actividad física al aire libre, pero nos da paso al ayuno. ¿Por qué nos da paso al ayuno? Porque cuando uno trata de comer de manera ancestral, es más fácil entrar en un proceso que en algún momento lo vamos a ver en detalle, que el proceso ese se conoce como cetosis. La cetosis es, bueno, hoy está muy de moda la dieta keto, hay muchas cosas que son, otras que no, pero en realidad lo que trata de venirnos a mostrar la cetosis o la dieta cetogénica dentro de lo que es el biohacking, no solo la dieta cetogénica, porque recuerden siempre que no es cuestión de irse a un extremo, es decir, no, soy solo esto, soy lo otro. Los extremos nunca son buenos, o sea, el Buda siempre dice que lo mejor es el camino del medio, ¿sí? Los extremos no. Pero, ¿cuál es el camino del medio? ¿Cuál es el camino del medio en esto? Bueno, el camino del medio sería poder irme a una alimentación más ancestral, o vamos a decirle menos procesada, y hacer una relación 80% alimentos naturales o no procesados, 20% alimentos procesados. ¿Qué alimento es el procesado, Marcos? El que viene con paquetito. ¿Sí? La banana no viene con paquetito, la carne no viene en un paquetito, el huevo no viene en un paquetito, un muffin viene en un paquetito. Entonces, eso es un alimento procesado. Mientras que a medida que el alimento tiene más procesamiento, es decir, tiene menor capacidad biológica. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy fino, ¿no? Lo vamos a ver en detalle, insisto. Hay clases que le vamos a dedicar detalladamente a cada tema. Y no es lo mismo lo que le llega la información a mis células al ingerir un alimento ultra procesado que cuando consumo un alimento completamente natural, ¿sí? La información que le llega a mis células es otra, ¿sí? Entonces lo que invita el biohacking es a salir de los alimentos procesados y volver a los alimentos más naturales. Fíjense que todo va apuntado a volver a conectar con lo más ancestral, con lo natural, con la naturaleza. ¿Bien? La alimentación, bueno, tenemos varios capítulos para darle, pero en sí poder trabajar con una dieta o una alimentación ancestral nos va a permitir salir de, bueno, lo que nos tiene atrapado la dieta tradicional. Vamos a hablar de la pirámide nutricional actual que verdaderamente deja bastante que desear. Las enfermedades modernas son modernas porque se dieron desde que hay alimentos modernos. Si los alimentos ancestrales generaran enfermedades tendrían que ser enfermedades de antes.
Y las enfermedades modernas vienen de la mano de los alimentos modernos. Yo que estuve 15 años ligado al plano agropecuario, sé cómo es el proceso de obtención de la soja, del trigo, de maíz, qué aplicaciones se le hace, cómo se aplica un insecticida, un fungicida, un herbicida, cómo daña eso a los animales que están en el cultivo en sí, cómo afecta eso y cómo se incorpora ese fitoquímico a la planta en sí y se traslada después al ser humano. Bien, es decir, eh, el proceso de obtención del alimento y de los tipos de alimentos tienen relación directa en esto. Es decir, no podemos pensar que vivir un 80-90% con alimentos procesados puede llegar a traernos beneficios a largo plazo. Bien, bien. A ver, no quiero quedarme muy quieto en esto, porque me quedan algunas filminas, pero sobre todo la actividad física al aire libre, ¿no es cierto?, es lo que nos va a dar sobre todo longevidad, porque está demostrado ya, hay estudios actuales, que la actividad física al aire libre es lo más parecido a nuestro entorno, y sobre todo no es cuestión de matarse en el gimnasio y llegar a hacer fallo muscular y tener hipertrofia, no. Se trata de tener movilidad, de tener funcionalidad biológica, de poder agacharme, de levantar algo y que no me duela la cintura, de tener 70 años y tener autosuficiencia, de tener 80 años y no tener sarcopenia, es decir, falta de masa muscular. De eso estamos hablando, ¿sí? Bueno, ayunos, y el ayuno en sí, tenemos varios tipos de ayuno. El más común es el ayuno intermitente, forma parte del biohacking. Y sobre todo ayunos de 24 a 48 horas. Yo particularmente llegué a hacer hasta hoy un ayuno de 40 horas. Lo único que voy a marcar en el tema del ayuno es que cuando nosotros logramos pasar las 24 horas de ayuno, nuestro organismo pasa por un proceso que se llama apoptosis, en donde las células que no tienen funcionalidad biológica o que están degradadas, también conocidas como células zombies, directamente el cuerpo las recicla y se eliminan. Eso se produce a las 20-24 horas de estar en ayuno, ¿sí? Obviamente que para hacer un ayuno hay un protocolo, se tiene que empezar de a poco, pero siempre se va como mejorando, ¿sí? Mejorando. ¿No hay ninguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Bien, ya vamos a dar espacio para preguntas que puedan abrir el micrófono y demás, ¿no es cierto? A ver, perdón, hay una pregunta ahí que no la alcanzo a leer bien. A ver. Bueno, después sí, ahí me la están... ¿Cómo hacemos en resonancia familiar? A ver, le va un poquito más para la derecha. Un poquito. Ahí va. ¿Cómo hacemos en resonancia familiar cuando no sabemos nada del padre o de la madre? Bueno, esa es una buena pregunta, recién la veo, perdón. En las resonancias familiares solo entramos a la resonancia familiar cuando la información está. Si la información está es porque no es por ese lado, digamos. Cuando la información, o sea, cuando necesitamos encontrar algo en el árbol, aparece. No hay que volverse loco buscando la información. Es algo que me preguntan habitualmente. Y me preguntan qué tipo de hierba uso. Uso hierba orgánica particularmente por una cuestión de la acidez del estómago. Bien, esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Perdónenme que no las había estado viendo antes, pero cualquier duda me escriben ahí por el chat. De todas maneras, después vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan preguntar con el micrófono y yo les respondo y charlamos un ratito, ¿sí? Pero por ahora, si viene alguna pregunta, me escriben por el chat. Error mío, no les comenté de antes que podían hacer las preguntas que quisieran por el chat. Seguimos porque nos queda todavía un rato para seguir hablando, ¿sí? Pero pregunten en el chat porque me interesa ver la devolución de ustedes. ¿Se va entendiendo la clase? ¿Cómo van del otro lado? Háganme así si está todo ok, 5-5. Muy bien. Los veo atentos por lo menos. Los tengo atentos. Eso es importante, que ninguno me bostece, ¿no? Bueno. No quiero ver a ninguno bostezado. Bárbaro. Encima el día hoy hermoso, ¿no? Bien. Bueno. Seguimos entonces. Ayuno. Había quedado en el ayuno para poder producirlo o generar lo que es la apoptosis dentro de eso. Y después, bueno, muchos procesos de sanación que se generan a través del ayuno, ¿no es cierto?
que bueno, también como les dije anteriormente, se merece un capítulo específico, todas estas características del biohacking de las cuales estamos hablando, ¿sí? Crioterapia, yo todavía estoy empezando a incursionar la crioterapia, es bastante compleja. Para el que no sabe qué es la crioterapia, es la inmersión en agua a 3, 4 grados. Eh, Se va empezando con 1 minuto, se sigue 2 minutos y así. Yo hasta ahora creo que el agua, no me medí la temperatura cuando me metí el agua el otro día. Llegué a la mitad del cuerpo y llegué a estar alrededor de 4 minutos, 5 minutos con el agua. Yo creo que por el frío que hacía debe haber estado en 6 grados el agua esa, no más. La idea es lograr hacerlo con menor temperatura, pero es un trabajo netamente mental. Ahí me dicen, es espectacular la crioterapia, pero hay que bancarse. Claro, claro, porque sucede eso que me estás diciendo, de que hay que bancarla la crioterapia, porque al principio cuando uno entra, bueno, el doctor Biter lo explica mucho, si alguien no lo conoce, el doctor Biter, ese pelado particular que habla de cetosis y demás, él hace crioterapia porque él es triatlonista, hace los Ironman. Y justamente él dice que los primeros 3 minutos es lo más complicado porque justamente es cuando el cuerpo te está diciendo salí, 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 andate. Y después de los 3 minutos se empieza a generar como un adormecimiento, ¿sí? Como que se puede anestesiar el cuerpo y bueno, hay que pasar los primeros 3 minutos. Dice, ahí aprendemos a decirle a nuestro cerebro quién manda. Claro, justamente ahí me dice Grenda, me dice que aprendemos a decirle al cerebro. Es eso, es decirle a la mente, yo tengo el poder. Acá mando yo, ¿sí? Acá mando yo. Todo esto es para decirle a la mente, acá mando yo. Cuando yo elijo la comida, acá mando yo. Cuando tomo algo, yo elijo. Siempre estoy eligiendo yo. Eso es importantísimo. Entonces la crioterapia es para eso, aparte de general, ¿no? Sirve para trabajar las mitocondrias que se encuentran en la grasa parda. La grasa parda es la grasa subcutánea. La grasa subcutánea tiene muchas actividad mitocondrial y sobre todo cuando se la trabaja en la crioterapia. La crioterapia surge un poco como para reemplazar la ausencia de sol en ciertos lugares. La gente se sumerge al frío. Es otro mecanismo de acción que tenemos para activar las mitocondrias. Las mitocondrias se pueden activar por el sol o podemos activar las mitocondrias con crioterapia, ¿sí? Sobre todo en la grasa parda. Y eso trae un funcionamiento biológico espectacular para el cuerpo, ¿no es cierto? Además de la circulación y un montón de cualidades que podemos dedicarle una clase específica a hablar de crioterapia. Y después los campos electromagnéticos, ¿sí? Como para cerrar acá un poquito en general el biohacking. Los campos electromagnéticos, hoy, 2025, estamos ultra sometidos a los campos electromagnéticos. A ver, para que vean los campos electromagnéticos. Tenemos acá el celular, ¿sí? El celular llega el Wi-Fi, lleva el Bluetooth. Bueno, en este caso, los auriculares acá hermosos que me dan los chicos para cuando hagamos las preguntas, ustedes ven acá que tiene un cable. Bueno, tener un cable en el auricular y que no sea un auricular de Bluetooth, lo que me favorece a mí es que el campo electromagnético alrededor mío de mi cerebro no es el mismo, disminuye notablemente que si yo tengo el Bluetooth acá, los auriculares chiquitos o los auriculares con Bluetooth, ¿se entiende? Es decir, cambia el campo electromagnético al que estoy sometido. Por ejemplo, yo tengo acá una smartwatch, ¿sí? Que está constantemente midiéndome. Bueno, esto también genera un campo electromagnético. Preferentemente a la noche, lo mejor es quitarse todo lo que interfiera con el campo electromagnético de mi cuerpo. Entonces desenchufamos internet, que no haya internet, el celular lo ponemos en modo avión, lo llevamos a cargar a otro lado al celular, porque cuando cargamos el celular se genera un campo electromagnético terrible. Todo ese campo electromagnético interfiere en nosotros, en nuestra biología, ¿sí? Bueno, con eso tenemos que trabajar, con todo el campo electromagnético, ¿bien? Fíjense entonces, habiendo hecho un resumen general del biohacking, pasamos a la diapositiva que viene. Y acá es donde se pone interesante esto, porque bueno, les presenté la bio, ¿no? Rápidamente, ¿no? Los que vieron el curso de bio conmigo saben que apenas lo pude nombrar a la bio, ¿no es cierto? Les presento el biohacking un poquito más detallado porque hay muchos que no saben en sí de biohacking. A ver, tampoco soy el tipo que más sabe de biohacking del planeta, ¿no? Simplemente llevo 2 años implementándolo y me parece relevante
que la implementación que llevo de 2 años de algo, de un sistema que me funcionó, poder transmitirlo y sinergizarlo con algo como es la biodecodificación, ¿no es cierto? Porque se suman, son completamente sinérgicos y complementarios. Fíjense, la epigenética, que es lo que ya sabemos que es lo que va más allá de los genes, es decir, cómo se activan los genes o se desactivan los genes en relación al ambiente, y eso lo explica muy bien Bruce Lipton, y la expresión de ciertos genes en relación al ambiente es justamente el vínculo que existe entre la biodecodificación y el biohacking. ¿Por qué? A ver, esta explicación es completamente, es interesantísima. A ver, ¿qué sucede? Vamos a ver esta filmina, a ver esta otra. Nuestro sistema biológico está sometido a diferentes ambientes, ¿sí? Primero tenemos ambiente externo, que es el entorno, y un ambiente interno, que es nuestra bioquímica, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablamos de ambiente, el ambiente en general está dado por el ambiente alrededor nuestro, que puede ser en este caso, donde estoy yo acá ahora, las luces, la cámara, las señales que están entrando, el electromagnetismo, el que está ingresando a la sala. Y por otro lado tengo, digamos, un sistema biológico que hace que mi ambiente biológico, vamos a decir, mi ambiente hormonal, constantemente se esté modificando. Todo el tiempo se está modificando nuestro ambiente hormonal. Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, en este caso, yo estoy teniendo una atención mayor a lo habitual porque estoy dando la clase, estoy viendo la filmina, veo la cara de ustedes a ver si me están prestando atención o no. Allá también tengo a los chicos que me están diciendo que está saliendo todo ok, ¿no es cierto? Me están haciendo el aguante. Entonces, yo estoy con varias cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la bioquímica de mi cuerpo es diferente a que cuando yo termine la clase, me pongo con los chicos a ver cómo salió, a tomar el mate, la bioquímica del cuerpo ya cambió completamente, ¿sí? Entonces, nuestro sistema biológico constantemente está sometido a diferentes ambientes, es decir, externos, es decir, los que nos rodea, internos, nuestra bioquímica, pero el tema es de dónde provienen. Fíjense esto, la bioquímica de nuestras células, como la expresión de ciertos genes, se ve modificada en relación al ambiente al que estamos sometidos. ¿Qué quiere decir, Marcos? A ver, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Que el ambiente, vamos a decir, en este caso, el hermoso ambiente que tengo yo acá, me da mucha tranquilidad. Por ende, mi bioquímica es una bioquímica de tranquilidad, ¿sí? Ahora, si yo tuviera un ambiente acá alrededor mío, en donde tuviera 3 personas, estuvieran hablando, hubiera mucho ruido y demás, seguramente mi ambiente no sería de tranquilidad, por ende, mi bioquímica sería otra. Bueno, eso sucede cuando estamos sometidos de manera constante a un ambiente, vamos a decir, poco agradable o desagradable. Es decir, me tengo que estar en un laburo en donde alrededor mío tengo personas que no me agradan, tengo que comerme cosas que no me quiero comer, tragarme cosas que no me quiero tragar. Bueno, todo eso hacia el ambiente y ese ambiente hacia a la bioquímica mía. Quiere decir que la bioquímica va a estar dada y la activación de los genes va a estar dada por el ambiente. ¿Cuáles son los marcadores esos del ambiente? Bien, los externos, que son los que va a tomar mis células, lo que va a tomar mi bioquímica, y los internos, a ver si los tengo acá separados, ¿sí? Muy bien, Marcos, ya había hecho la tarea. El ambiente determina la bioquímica del ser, ¿sí? El ambiente. Puede ser externo o interno. ¿Por qué? Porque el ambiente, como dije anteriormente, lo que nos rodea es el interno. ¿De dónde proviene ese ambiente interno? Fíjense, ambas generan un cambio en nuestro sistema biológico interno, modificando la comunicación con nuestras células y nuestros genes, ¿sí? Nuestros pensamientos, básicamente, nuestros pensamientos generan una bioquímica. Y esto es acá donde va el punto. ¿Por qué les dije yo en un principio que la biodecodificación y el biohacking se unen? Porque de acuerdo al ambiente, al entorno en el que yo estoy, es decir, si estoy al sol o estoy con luz artificial, si estoy en un lugar tranquilo o no, o en un lugar donde no hay calma, si estoy caminando al aire libre o estoy caminando en una cinta del gimnasio, no es lo mismo. Quiere decir que tanto el ambiente externo como el ambiente que genera mi mente dentro mío
en relación al input, a los pensamientos, va a generar una bioquímica. ¿Sí? Va a generar una bioquímica. Esa bioquímica se ve alterada por este ambiente. Entonces la idea de unir el biohacking y la biodecodificación es poder tener o tomar el control de la mayoría de los ambientes o del ambiente que tienen relación directa con nuestra biología, con la respuesta de nuestras células. Información que recibimos de nuestro entorno y la información que percibe con nuestra mente. Acuérdense, en cuántica vemos que la mente, la percepción, hace todo. A ver, lo que siento, lo que pienso, lo transforma en un sentir. ¿Sí? Ese sentir genera una emoción en mi cerebro y esa emoción va a generar un cambio en mi fisiología. ¿Sí? Ejemplo que siempre uso yo, miedo. Miedo, emoción del miedo. ¿Qué genera el miedo? Se dilatan las pupilas, la respiración empieza a ser más agitada, la piel se me pone de piel de gallina y de repente la adrenalina dentro del cuerpo sube. ¿Por qué? Nos prepara para dos opciones, atacar o huir. ¿Sí? Para eso es la función del miedo. Por eso emoción proviene del latín de emotio, que es movimiento, porque toda emoción genera un movimiento. Ese movimiento está generado dentro de nuestra célula, de nuestra biología, por lo que nuestra mente genera en sí, ¿sí? Por la preparación, la forma en que está preparada nuestra mente para resolver situaciones. En un momento eran unas, hoy vivimos en otro contexto. Yo lo que estoy tratando de hacer es evaluar lo que necesitamos para que nuestro sistema completo biológico esté en armonía con el ambiente externo y con el ambiente interno que nosotros creamos, ¿sí? Y eso, no sé si será importante, a ustedes qué les parece, a mí me parece súper importante, porque genera un cambio en nuestro sistema biológico interno, modificando la comunicación con nuestras células y nuestros genes. Es decir, que lo que hablé antes de epigenética, los genes se ven afectados por cómo pensamos y por las señales que le damos a nuestro cuerpo constantemente. Esas señales provienen del ambiente emocional, de la comida, del ambiente físico, del ambiente en cuanto a los pensamientos que ingresan a nuestra mente. Todo eso genera el ambiente. Fíjense la importancia que tiene de por sí el ambiente, súper importante. Seguimos con esta. Acá defino un poco lo que es el ambiente en sí, espacio físico al que estamos sometidos, generalmente artificial. Cuando hablo de ambiente artificial, hablo de ambiente con luces artificiales, no estamos al sol. El problema es que mayoritariamente estamos sometidos a parte más artificial que a lo natural o a lo biológico, ¿no es cierto? Y bueno, y el ambiente bioquímico, lo que hablé antes, que generado por los patrones de pensamientos y los inputs en nuestra mente. Acá hago un paréntesis. El input de la mente es la dieta mental. La dieta mental es lo que meto a la mente. ¿Qué ingresa en la mente apenas me levanto? Clac, clavo el noticiero, 25 noticias malas. Ya metí 25 noticias malas en la mente. Ya está, ya no puedo arrancar el día feliz si metí 25 noticias malas en la mente. ¿Me explico? Entonces, el input va a determinar cómo es mi sistema biológico interno, ¿sí? Entonces, y el input todo lo controlo yo. ¿Qué es el input? Lo que entra por acá por la mente, lo que entra por la boca, lo que percibo, lo que siento, cómo me hace sentir el entorno. ¿Me explico? Todo eso hace al ambiente. Entonces vieron que no es solo una cuestión emocional, sino que es lo emocional con todas las otras señales ambientales y demás que mi cuerpo percibe, que mis células perciben. Bueno, eso va a dar en sí la calidad de vida que voy a tener física y mental o emocional. Física, mental, emocional. ¿Sí? Depende del input, de lo que ingresa por la boca, en la cabeza, en los pensamientos. Si tomo sol, si estoy todo el día quieto, si me muevo al sol, si toco el suelo,
si trabajo el suelo, todo eso hace que mi bioquímica cambie. Si estoy con animales, si estoy rodeado de animales, no es lo mismo estar todo el día sentado en una oficina que estar en el patio de casa, sentado al rayo del sol, con mi perro conmigo, ¿no es cierto? Como le mostré en la historia de hoy, ¿no es cierto? Que estaba con mi perra a la mañana tomando la primera hora del sol del día, que es la que más rayos infrarrojos tiene y es la que mejor nos hace para prepararnos para el resto del día. Entonces, bueno, eso es el punto a donde yo quiero ir hoy, ¿no es cierto? Con esto. Este es un poco como el objetivo de las herramientas de ambas prácticas, es decir, la suma de la biodecodificación y el biohacking, la suma de ambas herramientas, disciplinas, como lo querramos llamar, nos va a permitir modificar el ambiente porque cambio la percepción que tengo con el ambiente y cambio de relación con el ambiente. O sea, cuando yo digo cambio la percepción del ambiente, es porque lo que cambio es cómo voy a percibir yo el ambiente. Es cómo trabajo mi percepción. Recuerden que todo es percepción. La mente es percepción, es decir, todo es percepción. En base a la percepción es todo, física cuántica pura. Entonces, yo cambio la percepción. La bio nos da herramientas para cambiar la percepción. Ahora, la relación con el ambiente también depende de mí. ¿Cómo cambio la relación con el ambiente? ¿Cómo me relaciono a partir de ahora con el sol? ¿Cómo me relaciono con los alimentos? ¿Cómo me relaciono con el ejercicio físico y lo ancestral? ¿Cómo me relaciono con lo que le hace bien a mi cuerpo? Que en el momento me va a generar como un poco de estrés, parece, pero después me va a generar mucho beneficio a largo plazo. Es decir, uso una conciencia más aplicada, no solo para lo emocional, sino para todo el ser físico, biológico, mental, ¿no es cierto? Todo el ser por completo. Era la forma en que veía el ser Carl Gustav Jung, ¿no es cierto? Como un ser completo, no como solamente mente o solamente cuerpo. No nos olvidemos que somos un todo. Sin paz mental prácticamente no hay nada, ¿no es cierto? Bien, el empleo de ambas herramientas en conjunto permiten modificar nuestro sistema de pensamiento y nuestro sistema biológico a través de una modificación de nuestro ambiente. Es lo que le acabo de decir resumido de forma clara, ¿sí? Que dice una pregunta, Pau, dice, ¿cómo me relaciono con los demás? Es esencial. Claro, Pau, porque a todos nos debe haber pasado, como dice Pau, que después de una discusión con alguien, mi corazón queda agitado, mi mente queda como sin energía, me siento cansado. ¿Por qué? Porque la energía se drena, el pensamiento, la palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de malas palabras, aunque uno diga, ah, bueno, estoy en casa, estoy hablando como quiero, no. No, la palabra tiene una vibración. La vibración se siente, la vibración está en el ambiente. Más mala palabra dice uno, la vibración y la energía baja. Porque la palabra tiene una vibración. Entonces ahí entra el cómo hablo con los demás, cómo me relaciono con los demás y cómo me hablo a mí mismo. ¿No es cierto? ¿Cómo nos hablamos? ¿Nos hablamos bien? ¿O nos estamos tratando todo el tiempo de que no somos merecedores, somos incapaces? ¿O cómo podemos hacer estas cosas tan mal y demás? O sea, acá como dice Pablo, la relación con los demás es esencial y también la mía, conmigo, cómo me levanto a la mañana. Lo primero que hago cuando me miro al espejo, digo, qué bien, Marcos, qué buena actitud que tenés para encarar el día de hoy, un día fantástico, o empezás a la mañana, te mirás al espejo y te empezás a bardear, a decir cosas que no son, o cuando algo no te sale, empezás entre comillas, perdón la expresión, empiezo a putear, a insultar. Evidentemente la energía, clac, se va para abajo, tiende a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, el ambiente, el mensaje que yo quiero dejar en claro es que el ambiente como tal lo generamos y lo podemos generar nosotros. Nosotros somos los gestores de nuestro ambiente bioquímico interno, pero va a estar dado por cómo cuidamos el ambiente externo y sobre todo los pensamientos. ¿Qué pensamientos entra a mi mente? ¿Qué permito ingresar? ¿Qué es lo que no permito ingresar? ¿Sí? O sea, viene acá la acotación del maestro Buda
cuando llega el discípulo, ¿no es cierto? Que es muy interesante y ya voy con la pregunta que sale ahí. Que viene con una carta al discípulo y le dice, maestro, esta carta es para usted. Y el discípulo, el maestro la lee, y como la lee, la dobla y se la devuelve al discípulo y le dice, devuélvele esa carta a quien te la envió. El discípulo no lo entiende porque cuando ve la carta, ve que la carta estaba llena de insultos, agravios y demás. Entonces le dice, pero maestro, dice, ¿cómo puede ser que a pesar de que te hayan insultado, te hayan degradado y te hayan dicho un montón de cosas en esa carta, digamos, esto que vos no le respondas y simplemente no la quieras ver? Y el maestro responde, sinceramente, eso no es mío, no me pertenece, de mí depende si permito que eso ingrese y transforme mi parte interna. ¿Sí? Eso no es mío. Eso que está escrito ahí no me pertenece. Que le devuelvan eso que pertenece a quien lo generó o de quién es. En cuanto yo tomo eso, que no es mío, lo tomo como propio, automáticamente me genera un cambio adentro. ¿Sí? Entonces es importantísimo mantenerme al margen de las cosas que llegan a mí, pero que no dependen de mí. ¿Sí? No las puedo manejar. Yo controlo qué ingresa y qué no ingresa. Eso viene un agravio, yo determino si quiero entrar en ese punto o no. O hago como el maestro, no, esto no es mío, se va. ¿Sí? Vamos con las preguntas que nos han hecho ahí, que da un ratito de tiempo y ya vamos a alargar en un rato con un poquito de preguntas generales. Hablamos un rato. Para todo esto me sirve, dice, por todo esto, dice Cari, me sirve de vivir a las sierras de Córdoba, con huerta y todo. Soy biodecodificadora y me interesa esto del biohacking. Hermoso, Cari. Primero, me encanta que seas biodecodificadora porque ya vas a entender un montón de estas cosas de las que estoy hablando. Después que tengas huerta, también me encanta. O sea, imagínate, ingeniero agrónomo con huerta, a mí me decís huerta y yo ya salgo corriendo para ver qué tenés sembrado, digamos. Y bueno, la Sierra de Córdoba, bueno, avísame nomás cuando tengas el mate listo y allá vamos, ¿sí? El biohacking, bueno, te va a servir muchísimo, Cari, más si estás en las sierras, porque te puede dar muchas herramientas que las podés poner en práctica fácil. Y al estar en las sierras, tener huerta, poder trabajar orgánico, bueno, listo. Ya me espera con los mates, listo. Ya tenemos mates para ir al campo, listo. Ya tenemos plan para el fin de semana. Pero lo interesante es que podés disponer de productos orgánicos, de manejar vos tu comida. Bueno, también apunta a eso, ¿no? La reindustrialización, el volver a eso, a la conexión. Como hoy, yo hablaba con mi hija el otro día y lo hablo y me gusta hablarlo. En el colegio enseñan muchas cosas. En este momento no me voy a poner a hablar del colegio en sí, no es el tema. Pero digo yo, ¿cómo no hay una materia nunca que te enseñen a cómo generar una planta del suelo, cómo hacer un cultivo, cómo autosustentarnos, no depender de la verdulería? Si en un pedacito de tierra se puede hacer una hermosa huerta. Yo he trabajado en huerta, he tenido huerta, hemos hecho huerta comunitaria, he tenido huerta en la casa de mis viejos. O sea, siempre podemos hacer una huerta y tener un montón de cosas a disposición. Hay mucha gente que ya tiene gallinas, que las tiene libres así, ya tenemos huevos, ya tenemos verdura, entonces, bueno, es más fácil, digamos, no es tan complejo como nos hacen creer. Viene por ahí y esto que me dice acá Cari, hermoso, porque a esto lo que yo apunto es a un estilo de vida así, fantástico, pero a la vez también con un contexto emocional o con una resolución emocional o un trabajo de mis emociones, ¿no es cierto? Bien, bueno, ¿cómo viene la clase? ¿Vienen bien? ¿Vienen entretenidos? ¿Me hacen así? ¿Están todos bien? ¿Mucha información? ¿Van bien? Perfecto. A ver, uy, genial, están todos atentos, veo, están todos atentos. Bueno, genial, hermoso. A ver, tengo otra pregunta más y sigo con unas filminas que nos quedan y vamos a hacer un poco de diálogo. Yo soy profe de biología, me dice Glenda. No entiendo mucho de biodecodificación, he leído bastante, soy muy autodidacta, fantástico, hermoso que seas autodidacta, todos somos autodidactas, deberíamos serlo. Soy terapeuta holística y tengo un año de epigenética de la facultad, así que amo. Mis proyectos anuales en la escuela es la huerta. El mundo debería sacar de la tierra algo que hay plantado, hermoso. Gracias, Glenda, muy hermoso el comentario. Bueno, sería un honor tenerte en las clases porque seguramente podrías aportar un montón de cosas, conocimientos en epigenética que hoy por hoy
no todo el mundo aborda mucho la epigenética y esto que me estás diciendo, terapeuta holística, me encanta que se acerquen con todos estos conocimientos y que en realidad generemos una comunidad en donde todos nos ayudemos con todo, porque esto es algo, vamos a decir, horizontal, ¿no es cierto? Algo que es como ayuda básica para todos, o sea, para que todos nos podamos sentir mejor. Y yo creo muchísimo, algo personal, creo muchísimo en el cooperativismo, en el altruismo, en poder ayudarnos unos con otros, en darnos tips, que a mí esto me ha mejorado, en qué me ha mejorado la vida con este estilo de vida en sí. Hay mucho de esto, de esta nueva conciencia, ¿sí? Una conciencia más unida y no tanta separación, que es lo que yo intento hacer con la clase esta, porque me interesa que ustedes hablen después, que puedan hablar conmigo y me digan, Marco, tengo esto, y vos cómo lo ves y demás, porque eso es lo que se ha perdido hoy muchísimo, que es esa, la interacción real entre la gente, la comunión, ¿sí? Nos han llevado a perder eso, y a mí me interesa de sobremanera volver a conectar eso, es básico para poder modificar ese ambiente, este entorno artificial que nos han puesto hoy en día, y estar tan dependientes estar tan dependientes de esto, y no, estar más en contacto con la biología, ¿sí? Con lo natural. Bueno, vamos a volver un poquito quedan algunas filminas, quería verles un poco la cara, cómo estaban. Vamos a las filminas que quedan, a ver la bioquímica de nuestras células, como la expresión de ciertos genes. Esta ya la hemos visto. Bueno, acá vamos a entrar un poquito más a ver qué me dicen. Perdón, hay otra pregunta. Agradecida nuevamente por el espacio. Seguiré por aquí. Mi cámara y micro no andan, pero aquí estamos, me dice Natalia. Nati, bárbaro, no hay ningún problema. Está bueno esto, porque para otras clases, o para quien quiera sumarse a las clases, tener la cámara y tener el micrófono es lo que te va a permitir después interactuar, ¿no? Pero bueno, esta es la primera clase de muchas que me interesaba que entendieran el concepto de la clase, ¿no es cierto? Buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Soy licenciada en genética. Uy, bueno, o sea, estamos llenos de genetistas, me encanta esto. Yo soy un apasionado de la genética, les aviso, porque le tuve que rendir 2 veces en la facultad y la estudié como 6 meses la genética. Y de ahí me encantó la genética, y después la epigenética, ni qué hablar. Me dice, soy licenciada en genética evidente, medio, me encanta, trabajo desde el astral y desde el cuántico, pero siento que a veces necesito herramientas para ayudar en abusos sexuales, ya que veo demasiados casos de abusos y me encantaría para ayudar a sanar este trauma. Buenísimo, Analia, sí, los abusos he trabajado particularmente, me salgo un minuto del tema, yo he trabajado en los años que llevo en la bio, alrededor de más de, no sé, 1500 sesiones he dado, y abusos sexuales muchas, no podría dar un número específico, no sé, pero seguramente que más de 100 sesiones con personas con abusos sexuales. Y el abuso sexual se trabaja perfectamente en una sesión, se hace un colapso de ancla, se hace algo puntual para trabajar el abuso, y después se ve el transgeneracional, la resonancia familiar, porque siempre cuando haya un abuso sexual está lleno de abusos dentro del árbol, ¿no es cierto? Después me dice, yo estudiante de trabajo social de Tucumán, terapeuta, me dice Nati, holística, muy interesante el trabajo, entiendo necesario que estos saberes llegan a la universidad y territorio donde se trabaja a nivel estado en su diversidad. Genial, 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 espectacular. Bueno, vamos a seguir con las filminas que quedan como para cerrar, y ya después vamos a dar unos minutos. Estamos bien con el tiempo, ¿no es cierto, chicos? ¿Estamos ok con el tiempo? Genial. Seguimos entonces. La propuesta es poder abordar todos los jueves clases vinculadas sobre ambos temas y la interacción entre ambos. ¿Qué es lo que quiero lograr yo con la clase de los jueves? En realidad que esta es como una presentación de la clase de los jueves, pero no le podía decir voy a hacer una clase de los jueves, porque me iban a decir ¿qué es eso? Muchos no conocen. La clase de los jueves es esto, era un espacio que yo había creado, después por circunstancias se frenó, pero que dije, es un momento de retomarlo diferente, ¿sí? De otra forma, metiendo cosas nuevas. Bueno, llegó el momento, digamos, de pasar a la acción, básicamente. Porque la idea mía es esta. Me interesa que, o me gustaría que les guste de la misma manera que lo veo yo. Hay que ver si
les resuena de la misma forma. Pero es trabajar con herramientas de biocodificación sumando prácticas de biohacking. Y con esto lo que busco yo es expandir la mente y la biología de nuestro sistema. ¿Sí? A ver, ¿a qué lo estoy invitando puntualmente? Los invito no a darle una formación en biodecodificación y que estemos preocupados por el título. Porque no es ese el punto. Yo lo estoy invitando a algo que va a ser un poco superador a eso. Primero, porque me interesa que sea algo presencial, o sea, online. Que los pueda ver la cara y que ustedes me puedan hablar del otro lado, ¿no? Que no sea solo comunicarnos por mensaje o por una llamada de teléfono no, quiero que sea algo más real, más tangible. Y después quiero que haya herramientas, que ustedes obtengan herramientas, entre todos, nos vamos a ir sinergizando, porque me interesa abordar clases en el plano emocional, temas de bio, ¿no es cierto? Biodecodificación, como por ejemplo una resonancia familiar, o la culpa, o el perdón, como ya lo he abordado, pero también incluir herramientas que me permite, por ejemplo, el biohacking, salir de ciertos estados emocionales. Porque el biohacking me va a permitir a mí tener herramientas para poder modificar o modular ese entorno bioquímico que genera la mente, porque está enfocada en una cosa y yo con el biohacking la llevo a otra. ¿Me explico? Es decir, utilizar técnicas de biohacking junto con la biodecodificación, unirlas, va a generar una sinergia absoluta, y lo otro es compartirlo entre todos. Desde mi experiencia y mi conocimiento, con la experiencia y el conocimiento del otro lado, que hay un montón. Tenemos genetistas, tenemos gente licenciadas en genética. Hermoso el grupo que se va a formar seguramente, y sobre todo con una visión holística, una visión del ser profunda, integradora, ¿no es cierto? No nos quedamos ni en lo físico, ni nos quedamos solo en la emoción. Vamos al ser completo, vamos a laburar en serio, A ver, y como para ir dándole una idea, cada clase se trabajaría una herramienta nueva para disponer, para ir disponiendo, sería para disponer e ir adquiriendo recursos clase por clase, ¿sí? Es decir, recursos físicos, mentales, espirituales, para poder ponderar todo el ser. Es lo que yo les dije antes. Es decir, yo puedo tener la paz mental. Estoy fantástico con la paz mental. Me siento genial con la paz mental. Sin embargo, físicamente no tengo fuerza. No, alzo una caja y ya me duele la espalda, ¿sí? Entonces, mi parte emocional está bien trabajada, pero mi parte física no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para conectar de nuevo con nuestras raíces ancestrales y nuestra biología pura, y a la vez mantener la mente en paz, o poder acercarnos a la ausencia de dualidad, a que deje de haber tanta dualidad? Recursos físicos, mentales y espirituales para ponderar todo el ser. Es decir, esto involucraría a todo, lo que les dije anteriormente, ¿sí? Y esto es lo que les quiero decir. O sea, ¿qué involucra? Entre algunas cosas. No puedo marcar todo lo que podríamos abordar porque no sé, no me entraría la hoja. Pero desde el sol, el grounding, la alimentación ancestral, la epigenética, el electromagnetismo en el cuerpo, la programación neurolingüística, la decodificación, la física cuántica, las resonancias familiares, las emociones, o sea, todo esto. El punto es que clase a clase vamos a ir dando. Ustedes imagínense este contexto. ¿Cuál es mi idea? Una caja de herramientas. Ustedes la abren hoy y ustedes se dicen a ustedes mismos, bueno, hoy yo dispongo de 5 herramientas emocionales y 3 herramientas para trabajar y hackear mi sistema biológico, ¿sí? La idea es que clase a clase ustedes pueden ir ingresando una herramienta nueva en esa caja. Una herramienta nueva. Una herramienta nueva de biohacking, una herramienta nueva de emoción, de cómo trabajar una emoción, una herramienta nueva de cómo abordar mi pensamiento, una herramienta nueva de encontrar el beneficio del sol o del ayuno. Es decir, la idea es que cada clase ustedes se queden con una herramienta, ¿sí? Es decir,
esa caja de herramientas la vamos a ir llenando. Cuando se quieran dar cuenta, van a abrir la caja de herramientas y va a estar llena de recursos que van a ser útiles para justamente esto, trabajar la conciencia, la parte mental, la coherencia emocional y sobre todo trabajar el cuerpo, trabajar la biología, ¿sí? Trabajar la biología es fundamental. Y esta es la propuesta, gente. Clase todos los jueves, como hacíamos antes. El horario sería un poquito más tarde de lo que es de la clase de hoy, de 20 a 21:30, por Zoom, para que las clases también queden grabadas, porque si quieren volver a decir, a ver, ¿qué dijo Marcos en la clase? O no pueden estar en la clase, siempre está el backup de la clase para rever los temas. La clase, ustedes tienen ingreso a la clase todo el tiempo, ¿no es cierto? Para reverla las veces que tienen. Y el formato de la clase sería, a manera general, es 1 hora de teoría, hablando de estos temas que nombré anteriormente, y después dejar media hora para la charla. Como hoy vamos a hacer un poco de charla, me gustaría escucharlos un poco, vamos a dar un espacio para eso, y eso me gustaría que fuera recurrente todos los jueves, porque esa es la retroalimentación. A mí de nada me sirve venir acá a sentarme y dar una clase, termino la clase, apago la computadora y me voy, y yo no saber del otro lado qué se entendió, qué no se entendió, qué pudieron hacer, qué es lo que no pueden hacer, cuáles son las trabas que están teniendo. Porque todo eso, la única forma de poder abordar eso es con un acompañamiento. Es decir, yo empecé el ayuno, fantástico, yo te voy a ayudar. Mira, yo cuando hice el ayuno el otro día, esto me resultó. Bueno, yo estoy empezando a hacer crioterapia. Ah, mira vos, y yo estoy trabajando un conflicto con mi mamá que no puedo encontrarle la vuelta. Bueno, para eso estamos. Para esa es la idea de formar el grupo, de formar la clase y de sumar herramientas. Sumar herramientas. Obviamente lo vamos a ir mejorando. Me interesa disponer de un foro. Vamos a tener una tienda, un lugar donde van a poder loguearse. Bueno, lo vamos a ir haciendo obviamente cada vez más profesional, más lindo para que ustedes tengan mayor facilidad a la hora de ingresar a los recursos que se le van a dar a la clase. Y sobre todo esto, de que se genere una participación, un ida y vuelta, un feedback. Es decir, ustedes van a tener media hora en la clase para poder intercambiar información conmigo, hacerme preguntas, le hago devoluciones, me escriben. Si queda algo ahí, me mandan un mensaje después y lo podemos resolver cada uno, o sea, en el entorno privado. Pero la idea es abrir un canal para que todos estemos vinculados y podamos generar una comunidad donde se genere una sinergia. Porque en realidad estamos en lo mismo, ¿no? Es la búsqueda de la conciencia y también agregarle un poco de conciencia a la biología, al cuerpo, a la funcionalidad biológica, la suma de todo. Esa es la propuesta que tengo para traerles los jueves de 20 a 21:30, lo que antes se conocía como la clase de los jueves, es la clase de los jueves, pero enfocándonos en esto, biodecodificación y biohacking, y dando herramientas para que ustedes puedan disponerlas clase tras clase, ¿sí? Esa es un poco la propuesta. Bueno, me gustaría, primero antes que nada, agradecerles la participación. Son varios los que se han conectado. Seguramente hay mucha gente que va a ver la clase esta después grabada. La voy a subir incluso ¿cómo se llama? Un Google Drive para poder enviárselas. Seguramente suba fragmentos de la clase a YouTube. Pero bueno, la idea es que, digamos, tengamos herramientas y sobre todo podamos sinergizarnos.